Familia, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que va a ser por un par de semanas, 3 semanas para ser específico. Y esta serie se llama Naturaleza Divina. A ver, repite conmigo, Naturaleza Divina. Y quiero que me acompañes a 2 de Pedro 1, versículos 3 al 11. Vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente el día de hoy. 2 de Pedro 1, versículos 3 al versículo 11. Y dice esto: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. A ver, repite conmigo, todo. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te pido que seas tú hablando el día de hoy a nuestras vidas, que seas tú hablando a través de mí y que tu palabra se revele a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces estamos iniciando esta serie. Hace un mes el pastor, más o menos antes de terminar el año, en diciembre del año pasado, el pastor compartía, y mientras compartía leyó esta parte de 2 de Pedro 3 al 11. Y cuando leí y vi una parte que decía naturaleza divina, me llamó mucho la atención. Y empecé a leer un poco más y le dije: papá, creo que tenemos que compartir una serie acerca de lo que Pedro está enseñando en esta carta. Y lo que Pedro está enseñando en esta carta es que existe una naturaleza divina. No sé si has visto como esas películas donde salen extraterrestres, así como E.T. o cosas así, y de repente como sale un extraterrestre y todos quieren ver, ¿no? Y en algunas películas se los llevan a laboratorios para estudiarlos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de otro planeta, ¿no? Y quieren ver qué onda con ese alien o esa que sabemos que no es verdad, pero y quieren saber, ¿no? Y estaba leyendo esto, que hay una naturaleza divina. Y entonces estaba leyendo y empecé a preguntar ¿qué significa la naturaleza divina? Y mira, Pedro inicia explicando este capítulo y el versículo 3 dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar nuestro cristianismo, nuestra vida como seguidores de Jesús. Todo lo que necesitamos lo tenemos. Todo lo que necesitamos lo tenemos. Y por eso el versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. La promesa de nuestra salvación, la promesa de que a pesar de que un día vamos a morir en esta tierra, vamos a estar un día con Él cara a cara y lo vamos a ver. Y dice Apocalipsis que el mar es de cristal y que las calles son de oro y que en ese lugar no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Esas son las grandes promesas y preciosas promesas que Dios nos ha dado. Y el versículo 4 sigue diciendo que esto hace posible que nosotros, a ver, di conmigo, que nosotros participemos de la naturaleza divina y que escapemos de la corrupción del mundo causada por nuestros
pecados. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que hay una naturaleza divina. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de naturalezas. Una es la naturaleza divina y la otra es nuestra naturaleza humana. La Biblia nos enseña que la naturaleza humana es la misma naturaleza de Adán. Cuando estudias sabes que personas la llaman la naturaleza de Adán. Y esta naturaleza es una naturaleza pecaminosa que tiende a el pecado. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12 dice esto: cuando Adán pecó, el pecado entró ¿en dónde? En el mundo. El momento que Adán comió de la manzana que no debía de comer en el huerto del Edén, en ese momento todo el pecado se introdujo a la raza humana. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos, incluyéndonos todos nosotros que estamos aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Por eso esta naturaleza humana tiene una tendencia al pecado. Es una tendencia que probablemente dices, Luis, pero es que mucha gente batalla con esto, ¿no? Y cuando tratas de explicarles el Evangelio y la palabra de Dios, batallan con entender que ¿por qué yo soy malo? Y dicen, es que yo nunca he matado a nadie, yo no me he robado nada, yo no soy malo, ¿no? Pero la Biblia nos dice que esta naturaleza lo que hace es que nos aleja de una comunión con Dios. Siempre busca sus propios deseos en vez de buscar los deseos de Dios. Y seamos sinceros, siempre estamos viendo por nosotros mismos, ¿verdad? Siempre, si traes ahí un sándwich, dicen por ahí, primero mis dientes y después ¿qué? Los parientes, ¿verdad? Porque el humano tiene una tendencia a ser egoísta, a pensar siempre en el mismo. Esta naturaleza nos mantiene esclavos al pecado, nos mantiene esclavos al orgullo, nos mantiene esclavos a la depresión, nos mantiene personas esclavos a pensamientos de suicidio. Esta naturaleza nos lleva a una muerte espiritual. Por eso Jesús dijo en Mateo, no teman al que puede matar el cuerpo, teman a quien puede matar el espíritu, el alma. Esa es la naturaleza humana, una naturaleza que está lejos de Dios. Pero Pedro nos presenta una naturaleza divina. Y cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos salvados. Dice su palabra que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Cristo se levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y entonces cuando entramos en esta confesión y creer, entramos en un proceso de transformación espiritual. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. La mayoría de ustedes se lo saben en Reina Valera, pero lo voy a leer en NTV y dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? ¿Sí? Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, soy una persona nueva. Aunque no parezca, soy una persona nueva. Estoy en un proceso de transformación espiritual. ¿Ok? La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida de santidad, una nueva vida de pureza, una nueva vida de caminar con Cristo de su lado. Y sinceramente, si vemos nuestras vidas, creo que todos podemos decir que estamos lejos de donde nos gustaría estar. Pero la promesa es que Dios está trabajando en nosotros. Entonces, existe naturaleza humana y naturaleza divina. La pregunta el día de hoy es, ¿cómo participamos de esta naturaleza divina? Y Pedro en esta carta nos da una lista de 8 frutos, 8 atributos, 8 características que necesitamos desarrollar. Estos 8 frutos vamos a verlos durante las siguientes 3 semanas. Hoy vamos a ver los primeros 3. Pero antes de entrar en esto, vamos a brincarnos hasta el versículo 9. Y el versículo 9 dice que las personas que no se desarrollan en estos frutos son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es decir, que personas que no se esfuerzan por desarrollarse en estos frutos no pueden ver más allá.
No pueden ver que el desarrollarnos en las promesas de Dios, el desarrollarnos en los frutos, tiene bendición para nosotros más adelante. Pero como no se desarrollan, solo están viendo enfrente. Es como C.S. Lewis dice que a veces somos como niños, ¿no? Que cuando le prometen unas vacaciones en 6 meses en la playa o un dulce, prefieren el dulce. ¿Por qué? Porque lo tienen ya. En vez de esperar y recibir lo que Dios tiene para nosotros, cuando no nos desarrollamos somos cortos de vista y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros más adelante en el futuro. Y entonces nos conformamos con lo que está el presente el día de hoy. Es como Dios nos pide obediencia, pero no nos gusta obediencia, pero su palabra dice que Él honra a quienes honran, y entonces, pero la recompensa está más adelante, pero nosotros no lo hacemos y preferimos quedarnos con orgullo en nuestros corazones. Por eso, Pedro lo que está diciendo es que puede haber miembros en la iglesia que no se involucran en su proceso de crecimiento espiritual. Pedro está diciendo que en esa comunidad había personas que iban a la iglesia, pero solo iban a sentarse. Gracias a Dios, en esta iglesia todos vienen y están leyendo su Biblia en la semana, orando y ayunando. Amén. Amén, amén, amén. ¿Sabes? No fuimos llamados a ser como otros cristianos, fuimos llamados a ser como Cristo, participantes de su naturaleza divina. Así que con toda esta información, que fue nada más la introducción, vamos a ver cuáles son los 3 frutos primeros que necesitamos desarrollar. Así que, ¿están listos? ¿Sí? Ok. Vamos, versículo 5. Primera de Pedro 1:5 dice esto. En vista de todo esto, esfuércense. A ver, di conmigo, esfuércense. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en los primeros 3, que son fe, excelencia moral, virtud, dice la Reina Valera, y conocimiento. Número 1, fe. Di conmigo, fe. ¿Qué significa tener fe? Mira, acompáñame a Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. En la mañana el pastor John tiró el agua, así que voy a tener mucho cuidado. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Número 1, tener fe significa que creemos que Dios existe. Pero no solamente creemos que Él existe como creemos que existe esta mesa, no, sino creemos que Él existe como el creador del universo. Creemos que Él existe como lo que cantábamos hace rato, ¿verdad? Hay un rey, Cristo mi rey, hay un Señor. Creemos que Él existe y que Él gobierna sobre todas las cosas. Creemos que Él existe y que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y que su Hijo murió por nosotros, pero al tercer día resucitó y se levantó de los muertos. Esa es nuestra fe, que creemos en Él. Pero lo segundo dice que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si tú viniste el día de hoy con un corazón sincero, dice aquí que hay una recompensa para ti. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La realidad de lo que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es nuestra fe, que no podemos ver a Dios físicamente y aún así creemos en Él. Aún así sabemos que su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, Él está ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Y creemos que Él está con nosotros y creemos que su presencia está aquí con nosotros y que su Espíritu Santo está ayudándonos a entender. Esa es nuestra fe. Entonces, la pregunta del día de hoy es:
¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? O la pregunta podría ser, ¿qué creo que puede salvarme? ¿O quién creo que puede salvarme? Porque muchas veces decimos tener fe en Jesús, pero actuamos como si nuestra fe estuviera en el cheque de la siguiente quincena. O actuamos como nuestra fe estuviera en el estado de ánimo de nuestra pareja. O actuamos como si nuestra fe estuviera en que nos acepten en una universidad o en cierto lugar. Y decimos que nuestra fe está en Dios, pero en realidad nuestra fe está en que gane cierta candidata a las elecciones el siguiente año, ¿no? No sé por quién vas a votar, pero en ocasiones ponemos nuestra fe en otros lugares. La pregunta ¿es mi fe en Cristo una fe verdadera? Por eso Hebreos 11, me gusta mucho ese capítulo porque nos habla acerca, en algunas Biblias el título de ese capítulo dice héroes de la fe. Hebreos 11 nos habla acerca de cómo estos hombres y mujeres por la fe estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Nos dice que Noé, por la fe, cuando escuchó que Dios le habló, construyó un arca sin saber si iba a haber diluvio o no iba a haber diluvio. ¿Por qué? Por fe. Nos dice que por la fe Abraham, cuando escuchó que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham se fue. ¿Por qué? Por fe. Nos dice que cuando Dios le pidió a Isaac como sacrificio, aunque era su único hijo en los 90 años de edad, que lo había esperado toda su vida de su esposa Sara, dice que por la fe en Dios entregó a su hijo Isaac. El capítulo nos dice también que Moisés, por la fe, teniendo todo en el palacio en Egipto, decidió sufrir. Prefirió sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada en la gran recompensa que iba a recibir. El mismo capítulo nos dice que por la fe, Rahab la prostituta recibió a los espías en su casa. ¿Por qué? Por fe. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿qué significa para mí tener fe en Cristo? Para estos hombres en la Biblia, tener fe incluía un propósito, un objetivo. Para mí, ¿qué significa tener fe el día de hoy? Porque si solo estamos viniendo a la iglesia a sentarnos y escuchar, creo que entonces no estamos desarrollando nuestra fe. Nuestra fe significa ir más allá. ¿Qué significa tener fe en Cristo? Quizá requiere esfuerzos, sacrificios, ser parte de lo que Dios está haciendo aquí el día de hoy. Número 1, fe. Número 2, excelencia moral. Repite conmigo, excelencia moral. Segunda de Pedro 1:5 dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Entonces Pedro dice, si ya tienen fe, porque algunas personas se quedan solamente en fe, dice, a tu fe compleméntale virtud. La mayoría de sus Biblias dice la palabra virtud, ¿verdad? En la NTV es, compleméntale abundante provisión de excelencia moral. ¿Y qué significa esto? La palabra virtud viene del griego que es apent. No sé si lo dije bien, no sé griego, si alguien sabe, al final me puede ayudar. Y esta palabra tiene que ver con excelencia, tiene que ver con el mérito. Y una definición que me pareció bien interesante es que es de las virtudes específicas de excelencia que demuestra en el combate un guerrero. Es decir, virtud en tu Biblia se traduce como el esfuerzo y la excelencia y dedicación que un guerrero dedica a sus batallas. Y para los que saben historia o les gusta un poco la guerra, los guerreros en esos tiempos era como su nombre, ¿no? El nombre de su familia era soy guerrero, o sea, toda mi vida depende de esto, y querían hacer las cosas de una forma excelente. Por eso 1 Corintios 9, del 24 al 25 nos dice, Pablo nos habla acerca de cómo nuestra vida cristiana es como una carrera, y nos dice,
¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren? A ver, di conmigo todos. Pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para un gran premio, para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos, ¿por qué? Por un premio eterno, por las grandes y preciosas promesas de Dios. Entonces, lo que Pedro y Pablo están tratando de decirnos es que ya que tenemos fe, hay personas que su fe no la viven con excelencia moral. La viven así como, a medias, al 10%. Y 10% fui muy generoso, ¿no? Al 5%. Por eso compara nuestra vida con un atleta, con una competencia. Y lo que me parece interesante es que si alguna vez has ido a un estadio de cualquier deporte, aunque sea el estadio aquí, el bonito estadio que tenemos aquí en San José, te das cuenta que están las personas que están participando, están jugando fútbol americano, están corriendo, pero también hay gente que está afuera como ¿qué? Como espectadores, como fanáticos, como observadores. Y la pregunta sería, ¿yo en dónde estoy? Me acuerdo que cuando jugaba fútbol, cuando tenía 11 años, no juego ahorita porque soy muy malo. Mis amigos me dicen que soy como Pepe. Si alguien sabe quién es Pepe, entendió la referencia. Así que cuidado cuando jueguen contra mí. Pero cuando jugaba fútbol, como a los 11 años, me acuerdo que jugaba aquí en San José con un equipo que se llamaba Las Palmas. ¿Alguien conoce Las Palmas? Y jugábamos contra los Pericúes. Y el único gol que he metido en toda mi vida. Y me acuerdo que, pero eso fue la final, ¿no? Y perdimos, pero bueno. Me acuerdo que entré en un partido a mitad de temporada y me acuerdo que había llegado tarde al partido, ¿no? Porque, entonces, creo que mis papás no me pudieron llevar temprano. Y llegué tarde y llegué como al segundo tiempo y como que el entrenador me metió más por compromiso. Y me acuerdo que salió el otro de cambio y yo entré a la cancha y entré caminando, ¿no? Y el entrenador me voltea y me dice, ¿qué? ¿Todavía que llegas tarde y que no, ¿por qué no te esfuerzas? Y a veces somos así, ¿no? En nuestra vida cristiana no nos esforzamos. No nos animamos a hacer más. Por eso Pedro nos dice que nuestra vida cristiana debe ser con excelencia moral. Así como un atleta intenta hacer lo mejor en su partido, nosotros debemos hacerlo también. La pregunta del día de hoy sería, ¿estoy esforzándome lo suficiente? ¿Excelencia moral me define en mi vida como cristiano? ¿Me comprometo a levantarme temprano toda esta semana para orar, pero solo me levanté el lunes? Dije que iba a leer mi Biblia todos los días, pero un día sí, un día no. ¿Estás esforzándote lo suficiente? Mira lo que dice Proverbios 11, versículo 3. Proverbios 11, versículo 3 dice, la honestidad guía ¿a quiénes? A la gente buena. Y la deshonestidad destruye a los traicioneros. Por eso Pedro nos dice, busquen excelencia moral. Con su fe no solamente se queden con fe, sino esfuércense. Si estuviera hablando a los mexicanos nos diría, échenle ganas, vamos, ustedes pueden, esfuércense. No solo vengan el domingo a escuchar, esfuércense en la semana, busquen a Dios. Entonces, fe, excelencia moral y número 3, conocimiento. A ver, repite conmigo, conocimiento. Regresamos al versículo 5, por favor. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. La versión de traducción al lenguaje actual traduce esta palabra como conocer mejor a Dios. Y unas versiones en inglés traducen esta palabra como entendimiento espiritual. Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto conozco de Dios? ¿Qué tanto conozco de Dios?
Me acuerdo que hace un tiempo fuimos a desayunar después de un servicio, ya tiene rato que pasó eso, y fuimos a desayunar y por acá está Oscar. ¿Dónde está Oscar? Ah, no te veía, perdón. Y Oscar es nuestro pianista, y Oscar es ingeniero, y me acuerdo que en el desayuno agarró como un lápiz o no sé qué era, y nos empezó a explicar cosas de ingenieros que yo no entiendo, y nos empezó a explicar el por qué, el punto de equilibrio y balance. Y ¿han visto el meme donde están todas las ecuaciones así alrededor? ¿Sí? Era yo cuando Oscar me estaba explicando. Pero no sé si alguna vez has estado con una persona que le gusta mucho algo y te lo está explicando y hasta tú sientes como la emoción o sientes como, quiero aprender más de eso, ¿sí? Sí, si te gusta la cocina y estás explicando, ¿no? Y se hace así y así, o si te gusta, no sé, lo que te guste, ¿no? Pero cuando una persona te lo está explicando con tanto como pasión y entusiasmo, es como, bueno, quiero aprender un poco de eso, ¿no? Y sabes que esa persona no aprendió porque tuviera que o porque estaba obligado, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que la ley no nos lleva a nada, la obligación no nos lleva a nada. Entonces, aprender obligados, tú te das cuenta cuando alguien aprendió por gusto, ¿no? Hay momentos en los que es necesario aprender por obligación, ¿no? Porque tienes que, pero te das cuenta cuando alguien aprende por gusto, ¿no? Y me acuerdo que después de eso estuve como unos días reflexionando en mi mente y en mi corazón y estaba diciéndome como, ¿qué tanto conozco yo de Dios? Yo podría explicar a Dios a otras personas como algunas personas explican sus pasiones y de repente como el Espíritu Santo y estaba pensando y dije, ¿qué tal si alguien me pregunta acerca de cómo se llaman los 12 discípulos de Jesús? ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué tal si alguien me pregunta cuáles son las 12 tribus de Israel? Yo sé que ustedes sí se lo saben, soy yo el que no se lo sabe, ¿no? ¿Qué tal si alguien me pregunta los 10 mandamientos? Y estaba pensando, ¿no? Sí conozco la palabra, conozco la historia de Dios, conozco la historia del pueblo de Israel. ¿Qué tal si alguien me dice, bueno, y dame 10 versículos de la Biblia? Yo sé que aquí todos dan hasta 20, ¿verdad? Con el Salmo 23 no alcanzas a cubrir los 10, ¿eh? Y no estoy diciendo que conocer, porque la palabra, Pablo dice en Corintios que el amor, que si tienes conocimiento pero no tienes amor, eres como un címbalo, ¿no? Que resuena y que solo hace ruido. Pero lo que estoy tratando de decir es, en mi vida estoy buscando conocer más a Dios, en mi estilo de vida estoy buscando conocer más a Dios, en mi día a día es como ahí se refleja que estoy dirigiéndome hacia conocer más a Dios o no lo es. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3 del 8 al 11. Pablo en Filipenses 3 del 8 al 11 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar ¿a quién? A Cristo. Por eso Pablo dice, es como lo demás no es tan importante como conocer a Dios. Está diciéndonos, hey, entrenarte físicamente es bueno, pero entrenar tu espíritu es más importante. Está diciendo, hey, la dieta es buena y que cuides tu salud también, pero entrenarte en el espíritu es bueno. Era un trabalenguas para algunos. Pablo está diciendo como, hey, todo lo demás no es tan importante. Tener negocios, tener dinero, Dios te quiere bendecir, pero eso no se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Por eso dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Por la forma que Dios nos hace justos delante de Él se basa, ¿en dónde? En la fe.
Y estos 8 frutos, si tú lees el Nuevo Testamento después de Hechos hasta Apocalipsis y antes creo que es Judas, vas a darte cuenta de cómo todo nos habla alrededor de estos frutos, ¿no? Y de cómo debemos desarrollarnos en esto y en el conocimiento de Cristo. Por eso el 10 dice, quiero conocer a Cristo. A ver, repite conmigo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Un teólogo que se llama David Guzik dice que en ocasiones intentamos de todo menos conocer a Cristo. Y Pedro nos dice que tenemos grandes y preciosas promesas que podemos alcanzar y podemos participar de una naturaleza divina al desarrollarnos en la fe, en la virtud y en el conocimiento. Y quiero ir cerrando con el versículo 10. Segunda de Pedro 1, versículo 10. Y si me ayudas con el piano, Oscar, ¿nos desapareció? Ah, ya lo vi. Y el versículo 10 dice esto. Así que, amados hermanos, esfuércense. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, esfuérzate. Esfuérzate. Esfuércense. A veces pensamos que la vida como seguidores de Jesús es como cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina y ya se te quitó, ¿no? A algunos se les quita con coca, ¿no? Increíble, ¿cómo es eso? Los últimos años me ha tocado, yo no sé nada de cocina, ¿no? Pero me ha tocado trabajar en restaurantes y yo no entiendo cómo con la coca les quita el dolor de cabeza, les da energía para otro turno más. Es como, Dios santo, ¿no? Y a veces pensamos que la vida cristiana es como tomarnos una coca, ¿no? Y me la tomo y el azúcar y la cafeína y ya, nuevo, ¿no? Y ya estoy listo para más, estoy listo para todo lo que Dios tiene. Pero no. Pedro dice, esfuércense por crecer en su fe, esfuércense por crecer en virtud, esfuércense por conocer más de Dios, esfuércense por leer más su Biblia. Me gusta mucho cuando vienen pastores acá arriba y nos predican y tú te das cuenta que saben de la palabra, porque ni siquiera tienen que estar leyendo y de repente es como si estuvieran así como dicen vulgarmente, ¿no? Como escupiendo versículos y te llegan y es como y yo digo, es que ellos necesitaban esos versículos en momentos de su vida que ahora solamente es como salen instantáneamente, ¿no? Es como un versículo lo necesitaba en un momento que estaba abajo y por eso Dios es como empiezas a entender cómo Dios da sabiduría a personas. ¿Por qué? Porque ellos se anclaron a Dios, se esforzaron en los momentos difíciles. Por eso muchas personas también se van de la iglesia, porque tienen que esforzarse un poco más y dicen, no, ya no me quiero esforzar. Piensan que seguir a Jesús es fácil y la vida y la palabra dice que no es fácil. Dice que en este mundo tendremos muchas aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo y que Él está con nosotros. Por eso dice, esfuércense. Y mira, este 10 y 11 están bien interesantes. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y es como, yo me tengo que esforzar para saber si soy una persona que solo está viniendo a llenar una banca o soy una persona que Dios realmente ha llamado y ha elegido. Te tienes que esforzar. ¿Realmente eres alguien que Dios ha llamado, ha elegido? ¿Qué es el propósito de Dios para tu vida? Y estoy seguro que no es venir nada más domingo a escuchar la Biblia. Tiene algo más para ti. Quiere usarte en tu familia, quiere usarte en tu trabajo, quiere usarte en la ciudad. Ahorita hace rato declarábamos que hay un rey en Los Cabos, pero ese reino de Los Cabos no se va a establecer hasta que los hijos de Dios se levanten. Dice la palabra que la tierra clama y gime para que los hijos de Dios se levanten.
O sea, Los Cabos está necesitado. Está necesitado de que los hijos de Dios se levanten y quieran compartir el mensaje en la calle y que quieran compartir el mensaje con sus compañeros de trabajo. Y la gente está lista para recibir, pero nosotros no nos estamos esforzando por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y sigue diciendo, hagan estas cosas, y esto me pareció increíble, y nunca caerán. Nunca. No quiere decir que van a haber tropiezos, porque los va a haber en el camino. La palabra nos dice que vamos a ir por valle de sombra y valle de muerte, y en ocasiones vamos a estar arriba. Pero lo que nos está diciendo es que al final no vamos a caer. Si nos esforzamos en esto, no vamos a caer. Si nos esforzamos en esto, cuando un día la ley del ser humano es que hay una muerte humana, y si nos esforzamos, un día cuando nos toque morir, cuando nuestro cuerpo termine de funcionar, si nos esforzamos no vamos a caer y vamos a estar con Él. Amén. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estás anotando, termina anotando esto. El crecimiento espiritual no es automático, sino un proceso gradual de crecimiento. Te lo repito. Crecimiento espiritual no es automático, sino un proceso gradual de crecimiento. En la mañana el pastor John nos lanzó un reto, así que tenemos tarea esta semana. Me gustaría que en tu lista de oración de esta semana agregues 3 cosas: fe, virtud y conocimiento. Y empieza a orar. Vamos a hacerlo ahorita. ¿Por qué no cierras tus ojos de donde estás? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos muestras que podemos participar de una naturaleza divina, que nos muestras que no hemos sido llamados solamente para ser espectadores, sino partícipes de la naturaleza divina. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en fe, en que tú fuiste a la cruz y moriste por mí al tercer día, en fe en que tú tienes vida para nosotros y vida en abundancia. Señor, ayúdanos a crecer en virtud, ayúdanos a crecer a hacer las cosas de una forma excelente, ya sea en nuestros diferentes ministerios, en las áreas de trabajo, en nuestros compromisos de leer la palabra y de oración, en los que están ayunando y van a ayunar. Ayúdanos a hacerlo de una forma excelente, Padre. Y Señor, ayúdanos a crecer también en conocimiento, Padre, en que podamos conocer más de ti, que podamos conocer más de tu palabra, Señor, que podamos conocer más de quién tú eres, Padre, porque que podamos decir así como Pablo: lo demás no es tan importante como conocerte a ti, Señor. Tú eres más importante. Jesús, ayúdanos en estas 3 áreas esta semana, Padre. Y mientras vamos avanzando en esta serie, ayúdanos a desarrollarnos en las 8 áreas que tú nos pides. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.